Allá Montaraces, buenas noches. Hoy un especial aclamado, Conan. Conan y Howard, que son dos figuras que no pueden estar separadas. Pero Conan, especial Conan de acción literaria Dunedain. El público lo reclamaba y nosotros hacemos lo que nos da la gana, pero a veces también escuchamos lo que nos reclaman. Así que os hicimos caso con la Guerra de las Galaxias, os hicimos caso con el Releyendo a Tolkien y os hemos hecho caso con Conan. Espero no teneros que hacer caso para hablar de los Anillos de Poder. Buenas noches y doy paso, cómo no, a Gonzalo de Cimeria. Conan el Bárbaro, Conan de Cimmeria, Robert Erving Howard. Maldita sea, teníamos ganas en la biblioteca de Rivendell, en Acción Literaria Dunedain, de hablar de Conan y de hablar de Howard. Hoy mi amigo Benjamín, que no está en este foro, no asiste al foro en directo, pero hablando con él me decía que Conan tenía algo de héroe total, que cualquier hombre en su sano juicio aspiraría a poseer esa astucia y ferocidad de dientes de sable que tiene Conan y esa fuerza y brutalidad de oso cavernario que también tiene Conan. Bien, pues vamos a tratar de discernir qué es lo que nos enseña esa figura de Conan el Bárbaro, de Conan de Cimmeria, y también un poco lo que ha sido la historia de este personaje de la cultura popular de nuestro tiempo, como, bueno, pues incluso tuvo un momento de hype, que se dice a día de hoy, mainstream, en los años 80 con las películas de Arnold Schwarzenegger sobre Conan. Entonces, Howard es alguien que en realidad, cuando escribe, es un joven de apenas 30 años. Él vive entre 1906 y 1936. A la edad de 30 años se pega un tiro y se suicida tras la muerte de su madre, después de que su madre sufriera una larga enfermedad y él cuidara de ella. Todo apunta a que Robert Erving Howard era un hombre con un trastorno maníaco depresivo, vinculado al mismo tiempo a algún tipo de convulsión, de conducta compulsiva y con ciertas manías persecutorias, paranoides, es decir, alguien que hubiera necesitado tratamiento psicológico, psiquiátrico. Y bueno, pues es una lástima su muerte, ¿verdad? Pero es sintomático pensar que él escribe entre 1925 y 1935, como quien dice, ¿no? Hay 10 años de su vida haciendo esa labor de literato, de escritor en las revistas Pulp, que se llamaban de Pulp Fiction, donde se publicaban pequeños relatos cortos, a veces en series a lo largo de meses, con temas, bueno, pues aparentemente superficiales, pero que andando el tiempo, bueno, pues ha demostrado que eran una interesantísima literatura de fantasía y aventura, que en el caso concreto de Robert Irving Howard es el origen del género que llamamos de espada y brujería. Entonces, Howard, más allá de su contexto de vivir en un pequeño pueblo de Texas, en Cross Plains, tuve oportunidad de visitar este pueblo, de visitar su casa, de visitar la habitación en la que escribía sus relatos sobre Conan y, por supuesto, en el pueblo cercano de Brownwood, visitar su tumba. Mi tesis doctoral está dedicada a Robert Erving Howard. Antes de empezar a escribirla, visité la tumba de Howard y le dije, inspírame en este camino, ¿verdad? Yo siempre digo que mi tesis doctoral sobre los pueblos bárbaros de la Hispania céltica, la tradición guerrera de la Hispania céltica, es la conversación que me hubiera gustado mantener con Howard. En todo caso, a donde quiero llegar es que, más allá del contexto aparentemente inhóspito para la poesía y la literatura de esa aldea remota y minúscula de Texas que es Cross Plains, Howard vive completamente embebido del alma del bardo, del alma del poeta, del cantador de gestas. Maravilla que en un lugar tan inhóspito aparentemente para la literatura y la poesía como esa aldea remota de Texas que es Cross Plains, Howard despertara a esa intensidad de bardo, poeta y cantador de gestas fantásticas
que surgían de su mente a través de haberse empapado de las distintas fases, lugares, leyendas, mitos y tradiciones de la Europa antigua y medieval. Él bebe de la Europa antigua y medieval, la reformula en su alma de bardo y acaba generando, bueno, pues ese frontispicio de relatos increíbles de Bran MacMor, rey de los Pictos en la Escocia, que lucha contra Roma, del rey Kul de Valusia, por supuesto, de Conan de Cimmeria, de Conan el Bárbaro. En su manera de escribir, él lleva a gala rememorar sus raíces irlandesas, que él además estudia, lee sobre ellas y entonces él se vincula tanto al neolítico preindoeuropeo británico, como después a los celtas, como después a los invasores nórdicos, a los vikingos en Irlanda, ¿no? Y al mismo tiempo romantiza a su manera el Atlántico, la bruma, el noroeste, ¿no? El clima atlántico noroeste lo romantiza, esa es Cimmeria, esa es la tierra de la bruma de donde proviene Conan. Y todo esto, bueno, pues termina por germinar en él un arquetipo que podríamos llamar del bárbaro total, que es Conan. Ahora veremos qué quiere decir eso del bárbaro total. Conan de Cimmeria, el bárbaro total. Y aquí, entrando ya en los relatos que él escribe sobre Conan, yo señalo que ese bárbaro total lo va a ser por una serie de motivos que vamos a ir como por grados, por capas, desarrollándolos, de los menos relevantes a los finalmente más relevantes. Entonces, por un lado, en estos relatos, Conan tiene algo de llanero solitario. Es un lobo solitario. Es casi como un soldado de la legión extranjera. Alguien abierto a la aventura, al mercenariado, al bandidaje, al robo y al secuestro si hace falta. Jefe de bandidos, jefe de saqueadores, capitán de huestes mercenarias, y toda esta vida de guerra y de aventura, incluso cuando es rayana en tantas ocasiones con la vida del crimen, de la mafia, del robo, él todo ello lo vive desde una especie de código primitivo y tosco, pero sólido e insobornable, un código de honor. Y es ese código de honor insobornable, por tosco y rudo que sea, el que le permite ser al final un líder de hombres. Líder de esas bandas de saqueadores, de esas bandas de piratas o de esas huestes mercenarias. Un líder que andando el tiempo, al modo de las sagas tradicionales, asciende de los niveles más bajos del lumpen y el robo que encontramos en la Torre del Elefante a Conan Rey. Llega a ser rey de Aquilón. Hay un proceso en el que pasa de la vida aventurera del pícaro, el ladrón, el vagabundo, el aventurero y el mercenario al rey de Aquilonia. Un rey que además será especialmente justo, ¿no? Se le recoge como un rey especialmente justo y entregado y abnegado a su labor de gobernante. Ahora, todo esto ocurre en un mundo fantástico, en la era Iboria, que es el amanecer, el despertar en la literatura contemporánea de eso que hemos llamado espada y brujería. Un mundo fantástico que está inspirado todo el rato en la historia de Europa, en la historia antigua, medieval y de los imperios del siglo XVI y XVII de la historia europea. A poco que conoces la obra de Howard y sabes ponerla en relación a la historia de Europa, ves que la prehistoria, la antigüedad, el medievo y el tiempo del siglo XVI y XVII, el imperio español, de la Europa, de la guerra de los 30 años, de todo esto hace parte también del universo con el que él acaba fantaseando y construyendo su era iboria, su mundo fantástico de espada y brujería. Bebe de esa historia, pero él nunca pretende recrearla ni mucho menos. Le sirve de inspiración para luego con su fantasía prodigiosa generar la era iboria y el mundo de Conan. Un mundo de Conan en el que, ojo, caben los dioses, las religiones y la magia. Fundamental. Es un mundo en el que cabe la magia. Una magia en la que, a su vez, se pueden rastrear las pistas de la teosofía
y el influjo del Lovecraft. Howard conoce fundamentos básicos de la teosofía, de las teorías teosóficas de las razas ancestrales, de los tiempos precataclísmicos, y toda esa teosofía la reformula en términos de espada y brujería, incluyendo aquí, en esa reformulación, los seres monstruosos, extradimensionales, que tienen que ver con Lovecraft, que estarán presentes en la obra de Howard relativa a Conan, a veces a los monstruos que se tiene que enfrentar Conan el Bárbaro. A partir de aquí, en todo este escenario de espada y brujería de la era Iboria, este bárbaro que llega de ladrón a capitán, de capitán a pirata y de pirata al final a rey, bien, este bárbaro en todo momento, en su singladura, a través de esos reinos iborios, de ese tiempo de espada y brujería, constantemente, como tema de fondo en todos los relatos de Conan, aparece lo que para mí ya es el núcleo de la idiosincrasia y al fin y al cabo el interés casi filosófico de Conan el Bárbaro, y es el enfrentamiento entre la civilización y la barbarie. El bárbaro y el hombre civilizado son antitéticos. En la obra de Howard, la civilización es decadencia, debilidad, degeneración, confusión, corrupción, deshonor. Las ciudades civilizadas son lugares de engaño, traición, mentira, abuso, corrupción y decadencia. Frente a eso, la barbarie de Conan se postula como pureza, como integridad, como coherencia, como fuerza en el carácter, fuerza en los hábitos, fuerza en la actitud. Y no solo eso, sino que además ese bárbaro no solo se contrasta con los reinos decadentes de la civilización iboria, sino que a su vez se contrasta con la hechicería, con la brujería, que es entendida como algo antiguo, arcaico y malvado. Una especie de malevolencia ancestral en la que resuena, como he dicho antes, Lovecraft y la teosofía, y en la que ese mundo civilizado es inerme frente a los tejemanejes de la brujería. Quien realmente puede parar los pies a esa brujería que pretende en última instancia, aprovechando la decadencia de los civilizados, señorearse de la era iboria, quien realmente hace frente al brujo, al final es la pureza, el coraje del bárbaro, de Conan. Pero hay más. El bárbaro Conan no solo se contrasta a la civilización decadente y no solo se contrasta a la magia negra y la brujería, que prospera a costa de la civilización decadente, sino que también se contrasta con los salvajes, con la irracionalidad, con el canibalismo, que en las obras de Howard sobre Conan tiene que ver con los famosos pictos, ¿verdad? Los yermos pictos, que son como una especie de tierras salvajes de magia chamánica, demoníaca, canibalismo y crueldad. Bien, pues contra la decadencia, contra la brujería y contra los salvajes se contrasta y se termina de postular el propio Conan, que cuando llegue a rey será un rey de Aquilonia a la contra de la decadencia, a la contra de la hechicería y a la contra del salvajismo irracional y caníbal de los pictos. En este sentido, en Conan, de manera deliberadamente tosca y ruda, sin embargo, se afirma una pureza del bárbaro, en honor, en fuerza, frente a la decadencia, frente a la perversión malevolente del brujo, frente a la decadencia de los civilizados, frente a la perversión malevolente del brujo y frente a la irracionalidad de los salvajes. En este sentido, en todo momento, en la obra de Conan, el autor se pone del lado de Conan. Howard se pone del lado de Conan y le contrasta de manera elogiosa frente a esos civilizados, a ese brujo Tozamón o el que fuera, o a esos irracionales caníbales de los yermos pictos. Y al mismo tiempo, este bárbaro de pureza primordial también se afirma en los relatos de manera muy poco desarrollada,
con 4 trazos, pero que merece la pena señalar. Este bárbaro se postula, a su vez, desde la pureza de su barbarie, como un hombre encardinado en la religión de Crom. Conan es descreído de los dioses, es descreído de los dioses de la civilización. No le preocupan mucho, conversa con Beliz sobre ello y dice, apenas sé de esto ni entiendo de esto, de los dioses de los reinos iborios, de los antiguos dioses oscuros de Estigia, de Mitra, de Istar, de los distintos dioses iborios. Pero él, a su manera, es un hombre religioso, como solo puede serlo, religiosamente hablando, un cimerio. Y con esto queremos decir la religión de Crom. Crom es el dios de los cimerios, es el dios de Conan. Y está presente. Y está presente de una manera muy peculiar que Robert Irving Howard no desarrolla, pero que merece la pena traer a colación. Y es que a Crom apenas se le reza, apenas se le pide nada. Crom simplemente te recuerda que no hay plan B. No hay plan B. La vida es pelea, lucha, contingencia y muerte. No hay otra cosa. El mundo va a ser impermanente, efímero, y todo va al final estar abocado a pequeños momentos de paz que son siempre fruto de una victoria previa que tarde o temprano debilitará su hegemonía y se generará un nuevo conflicto y una nueva guerra. El mundo entero es un escenario de combate y la vida es lucha y la vida es pelea y no hay otra opción. No hay plan B. Crom te lo dice bien claro. No va a haber ni paz, no va a haber convivencia y no va a haber ni paz ni convivencia que no sea fruto de una victoria. Entonces, en este escenario, resulta que Crom solo te dice, por un lado, la vida es lucha, pero te otorga la fuerza al nacer. Lo que te justifica frente a la vida, la muerte y el mundo es esa fuerza. La fuerza, que es una fuerza de carácter, de coraje, de honor, física también, es como una fuerza muy primordial. Entonces, Crom se congratula en la fuerza. Y esa religión cimeria lo que viene a decir es algo así como que lo que te justifica frente a la vida, la muerte, el mundo y la lucha que supone la vida, la muerte y el mundo, es el ejercicio de esa fuerza. El ejercicio de esa fuerza es lo que te justifica, lo que te hace mérito, lo que te hace cultivar mérito frente a Crom. Entonces, a mí me parece muy interesante que aunque esto no lo desarrolla en términos filosóficos ni teológicos los relatos de Conan, sí que está presente de manera transversal y merece la pena tratar de discernirlo. Para Crom no hay plan B, la vida es pelea, la vida es lucha, no le puedes rezar, rezar a Crom no te impide tener que pelear, tener que luchar, tener que confrontar el mundo, así que no hay mucho que rezar. Basta con recordar que la vida es lucha, pero que Crom al nacer te concedió la fuerza y que el cultivo, desarrollo y actualización de la fuerza es lo que te justifica frente al mundo, frente a la vida, frente a la muerte. En la propia lucha te justificas, te conoces, te conviertes en quien eres. Y entonces, en esa misma lucha, adquieres mérito. Se podría decir que la tranquilidad interior que transmite Conan en sus relatos, Conan es alguien que no tiene insomnio, ni neurosis, ni depresión, ni ansiedad, está tranquilo, ¿verdad? Bien, esa tranquilidad deriva de que su contento interior, es fruto de que, por decirlo así, de manera inconsciente, en la medida en que él ha asumido la vida como lucha y la lucha como su vida, está en mérito. Está en mérito a los ojos de Cimmeria, a los ojos de Crom, frente a sí mismo. Él está en mérito. Entonces, para mí eso es valioso tenerlo presente a la hora de tratar de sacar la riqueza filosófica de Conan el Bárbaro y de su juramento por Crom, ¿verdad? Luego también, alguna cosita más, las mujeres hacen parte fundamental de sus relatos, tiene una vida sexual, tiene una vida erótica, 3 tipos de mujeres en Conan. Mujeres débiles y vulnerables, pero tremendamente femeninas, tiernas y dulces, a las que Conan protege, cuida y salva.
mujeres aparentemente femeninas, vulnerables, pero que en el fondo son malvadas, retorcidas y como víboras pueden morderte y matarte con su veneno. Y finalmente, mujeres fuertes y luchadoras, capaces de ser compañeras, amantes, pareja de Conan. Aquí hay que pensar en Valeria, en el relato famosísimo de Clavos Rojos, y por supuesto en Belit, el amor de su vida, la reina de la Costa Negra. Entonces, las mujeres hacen parte fundamental de los relatos de Conan. Conan es un hombre con vida amorosa, con vida sexual. De hecho, hasta cierto punto las melancolías que a veces derivan de Conan tienen que ver no tanto con las brumas de Cimmeria, que también, sino como que él sabe que ha tenido esos amoríos, ha tenido a Belit, el amor de su vida. Y las mujeres son o mujeres vulnerables, débiles, frágiles, que necesitan ser ayudadas y son portadoras de una feminidad dulce y tierna y sensual que enamora. Por otro lado, mujeres que aparentan eso, pero en realidad son víboras y te pueden joder, te pueden envenenar. Y finalmente, mujeres fuertes, que acaban siendo compañeras de corazón de Conan, como es Belit y Valer. Ahora, dicho todo esto, que son unos trazos muy básicos, creo que ya llevo los 20 minutos, termino ya en un par de minutos. Son los trazos básicos que estoy trayendo a colación sobre Conan, Cimmeria, Crumb, Robert Edwin Howard y la posible filosofía que sale de ahí. 4 cositas más. Los relatos de Conan se publican en esos años 20-30, parte de los 40, pero después se olvidan. Conan, como la literatura fantástica de la pulp fiction estadounidense, cae en el olvido. Pero en los años 70, gracias a la contracultura, al auge del cómic y gracias a la cultura rock, vuelve Conan. Vuelve con la espada salvaje de Conan como cómic, vuelve con Conan el Bárbaro, también como cómic, aquí en color, y vuelve a su vez como tema transversal o indirecto de determinadas canciones, de determinados, no sé, desarrollos poético-musicales de la contracultura rockera de los años 70. Y a partir de ahí empieza a tener un gran éxito, empieza a filtrarse en la cultura juvenil y en los años 80 tenemos la explosión, con Conan el Bárbaro de Arnold Schwarzenegger, con Conan el Bárbaro y la moda del cine bárbaro, que a día de hoy ha envejecido muy mal. Quien haya visto las pelis de Hathor el Poderoso, los gemelos bárbaros, ¿habéis visto los gemelos bárbaros? Madre mía, vaya tromba que deben de llevar de esteroides y anabolizantes esos dos gemelos, vaya película. Entonces, se pone de moda el cine bárbaro en los 80. Y esa moda, bueno, luego se ha desinflado, ha desaparecido, pero sin embargo ha inoculado profundamente en algo que a nosotros nos encanta, que es el heavy metal, ¿verdad? El género del heavy metal está impregnado de espada y brujería, de lo que es esa literatura que tira ya de los escenarios que ha planteado Howard y genera otros mundos fantásticos de bárbaros, de brujos, de mujeres que te enamoran y te seducen, pero luego son como serpientes venenosas, y que al mismo tiempo puede haber mujeres guerreras como Belit, reina de la Costa Negra. Bien, pues todo eso se desarrolla después en una literatura de espada y brujería, y esa literatura de espada y brujería empapa la cultura del heavy metal. El heavy metal está empapado de Tolkien, El Señor de los Anillos, y de Conan. Bien, pues eso también hace parte de la pervivencia de Conan en la cultura pop de nuestro tiempo. Finalmente, para terminar, decir que queda en el aire resolver qué hubiera pasado, what if, como el cómic aquel que se hizo en los 90, what if, qué hubiera pasado si Conan hubiera conocido a Gandalf, qué hubiera pasado si Gandalf hubiera conocido a Conan, qué hubiera pasado si Conan hubiera sido llevado a la Tierra Media, qué papel hubiera tenido Conan en la Guerra del Anillo. Conociendo a Conan, lo receloso que es de brujos, de hechiceros, obviamente estaría contra Sauron. Y obviamente no se hubiera querido acercar ni remotamente al anillo. De manera muy instintiva, muy natural, Conan no quiere saber nada de brujerías. Nada. Entonces, la sola idea del anillo de Sauron lo ha dicho: a mí no me acerquéis eso. Decidme qué hay que hacer para destruirlo, pero a mí ni me lo acerquéis. De manera instintiva, él detesta a los brujos. Entonces, está claro que él se hubiera puesto del lado de Gandalf y de Aragorn. Ahora, ¿qué hubieran hecho Gandalf y Aragorn con un lugarteniente como Conan? Bueno, pues maldita sea. Eso da para una fantasía divertidísima que espero que algún día alguien se anime a desarrollar. Y hasta aquí mi presentación, que han ocupado exactamente 24 o 25 minutos. Paso la palabra a Mario, que él también tiene, bueno, pues unas notas muy interesantes de un libro que ha escrito sobre este tema.
Pues Gonzalo, muchísimas gracias. Como comenta, yo voy a hacer un resumen de un artículo que he escrito y que quizás se convierta en un libro pronto, si Dios quiere, para la revista Naves en Llamas, que se llama El juglar de la frontera, que es sobre Robert Erving Howard y su relación con la frontera americana y de qué manera le influyó. Es un artículo muy largo, son casi 40 páginas, no voy a hablar de todo ello y sobre todo me voy a centrar en dar unas pinceladas que complementen un poco lo que ha comentado Gonzalo y que expliquen de manera rápida, porque tampoco quiero enrollarme, ¿no? Eh, ¿Cuál es mi visión de Hogwarts o de qué manera, cuáles son las claves que cualquier lector novel o incluso ya algo avanzado o que conozca al autor debería conocer para apreciarlo en toda su profundidad? En primer lugar, para mí Hogwarts parte de un alma doble. Para mí, en Hogwarts se encuentran dos cosas que lo hacen un autor único. Por una parte, y de hecho se lo comentaba Gonzalo esta tarde hablando personalmente, para mí Howard es un lector de la tradición indoeuropea a la altura de Tolkien. Ambos son personalidades radicalmente distintas. Uno es un profesor de Oxford que vive como soldado y como guerrero de joven en las trincheras de la Gran Guerra, pero es un catedrático, es un erudito, es un hombre de la ciudad, de Inglaterra, de una pequeña, digamos, de una localidad de provincias, ¿no? Que no es lo que sigue siendo Oxford, un lugar recogido, un poco la comarca, ¿verdad? Mientras que Howard es un hombre de un pueblo de Texas que vive en medio del gran boom del petróleo, que conoce a criminales, a trabajadores del petróleo, a obreros, a criminales, a hombres peligrosos, a antiguos pistoleros, forajidos. Sus vidas no pueden ser más radicalmente distintas y sin embargo Howard, como Tolkien, hereda ciertos elementos de la tradición indoeuropea y los funde con algo que es muy particular de su propia vida, que es la historia de la frontera americana y la historia del nacimiento de Estados Unidos o del auge de Estados Unidos como gran potencia mundial en el siglo XX. ¿Por qué digo que Howard tiene una concepción tradicional de la historia? ¿O por qué es heredero de la tradición indoeuropea? Bueno, pues hay diferentes razones, pero para mí la principal es su concepción del tiempo. Howard no concibe la historia de manera teleológica. No considera que la humanidad esté siguiendo una senda del progreso que le llevará hasta la cima, hacia la perfección y en el que el hombre será como Dios, sino que considera la historia como un círculo, como una rueda, que es precisamente la concepción tradicional de la historia, ¿verdad? Hay muchos autores, empezando por Ébola quizás, o más cercanos en el tiempo Alexander Dugin, que hablan de esta concepción del tiempo como una rueda. Y Howard, sin ser eboliano y sin ser duginiano, que no quiero tampoco entrar a hacer ese tipo de afirmaciones, ¿no? Que serían más una butad que una verdad histórica, pero Howard sí hereda esa concepción tradicional de la historia que en realidad es céltica, que en realidad es europea y que está enraizada en la tradición de los pueblos europeos. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Pues aunque estemos hablando de Conan, para mí hay una frase de mi relato favorito de Howard, que es Hombres de las Sombras, del ciclo de Bram McMorn, que lo ejemplifica de manera perfecta. Es un párrafo muy corto, dice: el círculo sin principio, dijo el brujo, el círculo sin fin, la serpiente con la cola en su boca, que abarca el universo, y los tres místicos: principio, pasividad, fin, creación, preservación, destrucción, destrucción, preservación, creación, la rana, el huevo y la serpiente, el huevo y la rana, y los elementos, fuego, aire y agua, y el símbolo fálico, el dios del fuego se ríe. Para mí, en este simple párrafo de un hombre que vivía en un pequeño pueblo de Texas, algo desconectado del mundo y con problemas para socializar con según qué personas, encarna una concepción, una comprensión del tiempo como un ente circular que está muy enraizado con la tradición europea y con la tradición céltica. Y, y no es precisamente el único ejemplo. Eh, Podemos hablar también de sus diarios, de sus cartas con Lovecraft, en las que él se sentía casi
como en una memoria racial, como si él estuviera a través de una especie de proceso de deconstrucción, recordando sus vidas anteriores, se sentía muy unido a Irlanda, a la antigua Britania, a las luchas con los romanos, a los pueblos originarios célticos que habían sobrevivido a un antiguo cataclismo que era el mismo que había destruido la Atlántida. Y precisamente tiene otro relato del ciclo de Bram McMorn, que se llama El Pueblo Negro, en el que su personaje, después de que le den un golpe con un martillo en la cabeza, recuerda esa vida anterior al cataclismo. Y al fin y al cabo, esa comprensión permea todos sus relatos, con especial fuerza quizás en Bram McMorn y en Cult de Atlantis, pero también en Conan el Bárbaro. Quiero leer un último párrafo que me entusiasma, ¿verdad? Me gusta muchísimo como conclusión de esta pequeña introducción a la lectura tradicional que tiene Howard, que es un párrafo de Cult de Atlantis, del cuento Reyes de la Noche, en el que también aparece Doug McMahon. Y dice, ¿quién sabe? Preguntó de soslayo el mago. El tiempo y el espacio no existen, no hay pasado y no habrá futuro. El ahora lo es todo. Todas las cosas que fueron, son y alguna vez serán, transcurren ahora. El hombre es siempre el centro de lo que llamamos el tiempo. He ido al ayer y al mañana y ambos son tan reales como el hoy, que es como los sueños de los espectros. Por eso digo que Howard, como hemos visto en estos párrafos y en los ejemplos de sus cartas, no se puede comprender sino como un heredero de la tradición europea, como un lector de esos grandes ciclos históricos de auge y declive de las civilizaciones que él relata casi desapasionadamente. Ahora veremos que no tan desapasionadamente, pero él es consciente de que la vida es un ciclo de creación, preservación y destrucción y lo asume y lo acepta y construye su literatura sobre esa permanente contradicción. Pero como digo, a la vez que es un lector atento de la tradición, de los mitos, de la teosofía, como comentaba Gonzalo, por influencia de su profunda amistad con Lovecraft, al mismo tiempo que es esto, tiene un alma de vaquero, de hombre de la frontera, de persona individualista, de adorador de los espacios abiertos. Howard consideraba la frontera americana como un lugar en el que lo mejor de los seres humanos en este ciclo de la humanidad que a él le había tocado vivir salía a relucir. Tiene otro párrafo que quería traer a colación y que me parece indispensable porque es de una carta a Lovecraft, pero que podría estar perfectamente presente en cualquiera de los relatos de Conan. Y dice, y cierro los ojos y me parece vislumbrar una vasta y tenue caravana que avanza sin cesar a través de estas inmensas extensiones. Un río inquieto de cambiantes destellos de luz y colores a cuadros, que surge, se arremolina, se agita en los lugares baldíos, pero que avanza incansable e irresistible. ¿Qué hombre puede distinguir los distintos elementos en semejante inundación? El individuo se mezcla con las masas líquidas y se pierde. En ninguna parte está el individuo más fuertemente marcado, más claro. Pioneros y cazadores de búfalos, mineros y soldados, mujeres quemadas por el sol con trajes caseros, temerarias bailarinas, pistoleros, jugadores, vaqueros, forajidos, españoles, sajones, indios, mezclados en un caótico torrente que vaga ciegamente hacia el mar. Es alucinante. Esto era una carta que escribía un día cualquiera a Lovecraft, pero para mí hay un reflejo claro de estas descripciones en absolutamente todos sus relatos de la era Iboria. Y en ellos, y será precisamente en los relatos de Conan, en los que su lectura de la historia, influida por una cosmovisión tradicional, una visión cíclica del tiempo, una conciencia del auge y caída de las civilizaciones, se mezcle con su alma libertaria, con su alma de hombre de la frontera, como heredero, que él se consideraba, porque efectivamente lo era, de generales y capitanes durante la Guerra de Secesión, de buscadores de oro y de cazadores de cabelleras indias, que era al final lo que había sido su familia, que descendía de Texas, pero también de otros estados del sur. ¿En qué relatos de Conan, porque este es un programa de Conan, podemos encontrar mejor reflejado estas dos almas? Pues para mí hay fundamentalmente dos, que es Más allá del río negro y El extraño negro, The Black Stranger, que se llamó originalmente.
En ambos vamos a ver algunos elementos que Gonzalo estaba comentando en su intervención. Vamos a ver a estos pictos que Howard los describe de manera muy poco ambigua para el lector como unos salvajes desarrapados que se adornan el pelo con plumas y cuya mentalidad está dominada sobre todo por los hechiceros. Conan se va a enfrentar a ellos y en estos dos relatos y, y prácticamente lo va a hacer en los códigos muy similares a los que son los de la literatura del oeste original. Es un hombre que se adentra más allá de la frontera, una frontera que es la frontera, si no me equivoco, Nemedia o de la propia Aquilonia, de la que luego será rey, y que está salpicada por una constelación de fuertes. Y Conan irá más allá de ellos en busca de un tesoro, en busca de aventuras, y se enfrentará a estos pictos e intentará matar a los hechiceros. Pero cuidado, porque cuando leemos estos relatos vamos a ver otra cuestión que Gonzalo ha comentado y que es clave tanto en la mala comprensión de Howard como en su buena comprensión, que es el choque entre civilización y barbarie. Sobre todo en Más allá del Río Negro, vamos a ver ese antagonismo entre Conan y los pictos, que son un trasunto de los indios, pero vamos a ver sobre todo un antagonismo entre Conan y la civilización. Eh, en un fuerte en medio del territorio indio, como a modo de colonos, se va a encontrar Conan a un conde cingario y a una serie de piratas que vienen de las naciones desarrolladas del mundo iborio. Y ellos le van a intentar engañar, le van a intentar robar el tesoro y finalmente le van a intentar matar. Conan siempre se tiene que mover en una frontera muy poco clara entre la barbarie y la civilización. Sabe que la barbarie es violenta, sabe que la barbarie, no, como él dice en alguna de sus cartas con Lovecraft, no resalta especialmente, pero sabe que la civilización tampoco, que ambas son caras de la misma moneda, ambas son estadios de un ciclo en todas las civilizaciones que siempre es violento, que siempre está marcado por la violencia y en la que el hombre solo se puede abrir paso mediante la valentía, mediante la honestidad y mediante la fuerza. Howard, sin embargo, y con esto querría ir terminando, Howard no es un adorador de la barbarie. En sus cartas con Lovecraft, Lovecraft siempre le va a achacar este error. Siempre le va, en sus discusiones, que en algún punto se ponen bastante agrias y Howard se nota que está cabreado. Eh, en sus cartas, Lovecraft siempre le dice que él y su familia han vivido en un sitio muy primitivo, ¿no? Y que por eso les gusta una vida sencilla, más, digamos, bárbara, y que él adora a todos sus héroes de la frontera de una manera un poco infantil, pero que realmente el objeto de la civilización es ir creciendo, ir sofisticándose, ir mejorando. Y Howard le dice que él no adora la barbarie, sino que sencillamente la prefiere. Ve en la honestidad del bárbaro una cara que es la que no ve en la civilización. Al final, Howard creció y vivió en un momento en el que la civilización le estaba enseñando su rostro más feroz, el desarrollo económico de Texas hasta convertirse en la primera potencia del mundo, arrasando con todo lo que había sido la construcción nacional de Texas durante los últimos 100 años contra México y contra los indios. Y él decía, la civilización es igual de violenta y es igual de esclavizadora para con los hombres que la barbarie. Sin embargo, la barbarie es más honesta. Hay un párrafo de una de sus cartas en la que se ve esto de manera muy clara. Hablando a Lovecraft de los bárbaros, habla de ellos, dice, les atormentaba la oscuridad y los miedos sombríos, cometían horribles crímenes por razones monstruosas. Como individuos vivían bajo la sombra del jefe de guerra y del chamán. Si les ordenaban mutilarse a sí mismos o masacrar a sus hijos, ellos obedecían por un temor demasiado primordial para que cualquier hombre civilizado pudiera comprenderlos. Su vida a menudo era una esclavitud de tabús, afilados filos de espadas entre los que caminaba temblando. No tenía libertad mental. Es decir, Howard era consciente de que la barbarie no era especialmente mejor que la civilización, sencillamente eran dos caras de la misma moneda y a él le había tocado vivir en la civilización y por eso quizás tenía una preferencia política por la barbarie.
pero sí que veía la barbarie un lugar en el que a él le hubiera gustado vivir, en el que él sentía que hubiera sido más feliz a lomos de un caballo, con una espada y muriendo bajo las flechas de unos salvajes a los que apenas reconocía, en vez de vivir bajo el signo del progreso y del desarrollo económico acelerado y la esclavitud capitalista que estaba sufriendo Texas. Para mí, los relatos de Conan son la mejor expresión de esa preferencia poética. Son la visión y el amor de Howard por los espacios abiertos, por la libertad, por el desarrollo personal como consecuencia del enfrentamiento a los retos de la vida, y cuanto más difícil el reto, mejor, porque más grande será. Y Conan es precisamente eso, es un hombre que se mueve entre la barbarie de la civilización y la barbarie del salvajismo, y que en un mundo plagado de peligros de todo tipo consigue hacerse grande. Howard, para mí, era un amante de la libertad, amaba la libertad como nada más, y en todas sus cartas con Lovecraft lo dice: antes moriré que me la arrebaten. Y Conan para mí es su mayor canto a la libertad, y precisamente creo que en 2024 estamos haciendo un programa sobre Howard y sigue leyéndose y siguen editándose sus libros y sus cómics y seguimos viendo sus películas, porque estamos viviendo nosotros mismos una cara especialmente despiadada del progreso civilizatorio, de la esclavitud capitalista, y Conan es un reflejo poético, un espejo en el que mirarnos, para vernos a nosotros mismos en esos grandes espacios abiertos y en la posibilidad de una vida quizás más salvaje y menos cómoda, pero desde luego más bella y más poética. Bueno, pues muy bien, ahora he tomado notas, ahora comentaremos algunas cosas, pero que comente también ahora Antonio. ¿Eh? Antonio está ahí, ¿verdad? Pues Pues adelante, muy buena, Antonio. Gonzalo. Antes que nada, muchísimas gracias por invitarme, ¿no? Que quería empezar con un tema autobiográfico en el sentido de que yo de adolescente pues era muy aficionado a dos cosas concretas que no sé por qué en un momento dado dejó la afición. Y esa afición son, por un lado, los cómics, los TVO, y por otro lado, el baloncesto. No sé en qué momento, cuando ya empiezo a cumplir, de hecho se me daba mejor el baloncesto que el fútbol, pero bueno, no sé en qué momento, digamos, empiezo a perder esa afición, pero siempre me quedó pues el cariño por los relatos de Howard, por el personaje de Conan, que claro, que finalmente uno conoce por las películas. Yo sé que hay la discusión esta de que si la película es fiel, si la película no es fiel, o las películas en plural, pero lo que sí es verdad que las películas, yo creo que en los años 80, como tú bien decías, Gonzalo, ya que toda vez que Conan había sido olvidado, crea toda una legión pues de curiosos, cuanto menos. Yo creo que eso es positivo. Bueno, y la banda sonora, desde luego, a mí me tiene enamorado de que era niño, ¿no? Entonces, bueno, pues pasa el tiempo y yo me reencuentro con Howard hace relativamente poco. Y empiezo, digamos, a reflexionar. Pues claro, yo hice historia, pero me especialicé en historia de América. Ya muchas veces la historia antigua, la historia medieval me coge un poco a contrapié, pero hombre, uno siempre tiene memoria, uno siempre va leyendo, ¿no? Y entonces, pues, retomo, digamos, el contacto con la literatura de Howard, casi accidentalmente, hace unos años. Y empiezo a darle vueltas al personaje de Conan, que es su arquetipo, ¿no? Por excelencia. Y empiezo a verle como hechuras de Alano. Entonces digo, bueno, a lo mejor esto es casualidad o es paranoia mía, no lo sé. Pero claro, ya empiezo a consultarlo contigo, empiezo a consultarlo con Dani Gómez Aragonés, y empiezo a consultarlo también con el maestro José Soto Chica. Y José, pues, me lleva un poco de la mano y me dice, no, pues tiene mucho sentido. Y empieza a explicarme en qué se inspira Howard, ¿no? En ese mundo tradicional, principalmente de la historia antigua, de la historia medieval, tan rico en el continente europeo, por desgracia tan poco valorado, tan absolutamente olvidado, toda vez que además vivimos en unos tiempos en los que la enseñanza de historia cada vez está peor, ¿no? Bueno, la enseñanza en general está peor, ¿no? Yo recuerdo incluso, yo que soy de las últimas generaciones de la EGB, tenía profesores que por lo menos nos incitaban a la literatura, ¿no? A día de hoy no es culpa tanto a lo mejor de los profesores, sino del mismo sistema, ¿no? En el que vivimos. Y entonces, fíjate, tengo entre mis manos ahora la edición de Minotauro
Y una de las cosas de las muchas cosas que me llama la atención en el prefacio que lo hace Mark Schultz, que es uno de los ilustradores, dice que tenemos la épica heroica procedente del viejo mundo, interpretada por la sensibilidad de un tejano imbuido de la tradición de su estado natal, la violenta historia de sus sangrientas reyertas y de las guerras indias, así como las ricas tradiciones orales del sur de los Estados Unidos, con sus fantasmas y sus horrores pantanosos. Yo creo que esa es una de las grandes claves de la literatura de Howard. Como tú bien decías, pues claro, estamos hablando de un hombre que se suicida con 30 años. ¿Cuál hubiera sido su obra si hubiera vivido aunque fuera el doble? Pues porque ya tan joven como era, creó todo un universo literario. Y un universo literario que yo creo que tiene un punto de tragedia, porque Howard no acude al buen salvaje. O sea, esas teorías de Rousseau, que algunos dicen que en verdad antes que Rousseau fue Bartolomé de las Casas, pero bueno, yo no voy a entrar en esa discusión, ¿no? El buen salvaje propiamente dicho sabemos que fue Rousseau, pero cuando Howard alude al bárbaro, o alude al picto, o se inspira en el alano, o en el escita, o en el nórdico, o en los reinos negros, Howard no está hablando de un buen salvaje. Howard precisamente lo que te está describiendo en ese, llamémosle así, universo paralelo, es que estamos ante un mundo violento, un mundo despiadado, un mundo que hay que luchar por sobrevivir, y la figura de Conan, que es una figura polifacética, porque Conan lo mismo lo tenemos de bandido, que lo tenemos de pirata, que lo tenemos de mercenario, que lo tenemos de rey, lo que te está hablando es de un superviviente. Eso está muy marcado en la cultura de los Estados Unidos, y más en la cultura de frontera que vivió Howard. De hecho, él mismo decía pues que Conan, fuera parte de la épica, la leyenda y demás, pues Conan él lo había visto en los campos de petróleo de Estados Unidos, lo había visto en los forajidos, lo había visto en las tabernas, lo había visto... O sea, era un personaje que él fue amasando y caracterizando, si bien en base a sus lecturas, porque sabíamos que era un ratón de biblioteca, pero también en su propia experiencia vital y en un entorno muy concreto, porque acordémonos que Howard, si bien también vive ese desarrollismo, por así decirlo, también vive la Gran Depresión norteamericana. O sea que la Gran Depresión norteamericana que tiene su eclosión en el año 29 supuso un cataclismo social. Y acordémonos que la literatura de Howard habla mucho de los tiempos, de la palabra cataclismo y los tiempos precataclísmicos, ¿no? Porque tanto en Estados Unidos como en el mundo occidental se pasa de los llamados felices años 20 a un auténtico cataclismo económico que luego va a tener sus consecuencias sociales, políticas, largo, etcétera. A nosotros nos suena mucho. Yo me acuerdo de la famosa crisis aquella de 2008 que yo no sé eso cuándo se va a acabar, porque no hemos salido nunca, ¿no? Entonces, la figura arquetípica de Conan, para mí es sobre todo eso, es un superviviente. La misma figura de Kron, por ejemplo, del dios de las montañas, el dios del viento, lo que te marca es, hablando mal y pronto, déjate de tontería y coge tu espada y échate al monte, ¿no? Y hay ese debate, ¿no? Algunos dicen que probablemente puede ser de influencia nietzscheana, de la civilización, la barbarie. Otro pasaje que se refiere aquí en el prefacio, es el comentario que sale en la Torre del Elefante, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, los hombres civilizados son menos amables que los salvajes porque saben que pueden ser más descorteses sin correr el riesgo de que le partan la cabeza. O sea, es que Howard en su relato te introduce una serie de frases lapidarias que te hacen pensar. Pero claro, al principio tú puedes decir, bueno, un Pulp Fiction, se habla incluso de literatura menor, yo no sé por qué es menor. Pero tiene cada frase y luego cuando uno va desgranando incluso las partes del mundo a las que se está refiriendo, ¿no? Que si Aquilonia, que si Estigia, luego lo que se ha referido aquí, el poder de la magia. O sea, si analizamos la religiosidad cimeria, probablemente nos parecerá menos sofisticada, pero también es más directa, ¿no? Y yo diría que hasta más realista. Y sin embargo, a mí lo que me llama la atención es cómo él expone la religiosidad, bueno, la misma de Zamora o también de los estigios, ¿no? Que le da un punto como de perversión, no sé, de maldad muy sofisticada en contraste con Cimeria, que probablemente, a lo mejor esto es cosa mía, ¿eh? Tampoco, pues puede recordar a pueblos muy antiguos del Cáucaso, ¿no? En ese tipo. Igual que por otro lado están los pictos, ¿no? Entonces, yo este universo de Howard para mí ha sido un redescubrimiento y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo y aprendiendo porque
es un mundo en el que uno se reconoce. Tiene la habilidad, por un lado, de ofrecerte una narrativa, por supuesto, de fantasía heroica, de espada, de brujería, de leyenda, pero a su vez de crearte una realidad paralela que tú la ves cercana. La ves cercana y ves dicotomías y ves dilemas y lo vas analizando y te sirve mucho para el día a día porque al final estamos viviendo unos tiempos muy complicados. Unos tiempos muy complicados donde no sé si cogeremos la espada, pero desde luego tenemos que sobrevivir en situaciones muy complicadas. Entonces, a mí eso me agrada mucho de Howard. Fíjate, otra cosa que yo valoro de Conan es la capacidad de adaptación. Y en esto, aunque son muy diferentes, me recuerda, por ejemplo, a los personajes de José Mallorquí en El Coyote. Y me explico. Coyote, de hecho, probablemente será el Pulp Fiction español por excelencia. Lo que pasa es que, como tantas otras cosas, aquí no le damos valor a ese legado literario que tenemos, ¿no? Pero José Mallorquí en El Coyote te expone a esos descendientes de criollos de California que se ven en tierra de nadie cuando la independencia de México, luego la guerra de Estados Unidos contra México, y claro, era toda una cultura hispana en Norteamérica, con los títulos de propiedad de la época del rey, y el personaje del coyote es otro personaje que tiene que sobrevivir en un contexto completamente hostil, muchas veces incluso con un idioma que ya no es el suyo, una cultura que ya no es la suya, pero se mantiene con orgullo y se mantiene haciendo encajes de bolillos para sobrevivir. El coyote lleva una doble vida. En ese sentido no se parece en nada a Conan. Conan sería incapaz. Conan puede tener muchas facetas, pero va siempre de frente, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que yo valoro en Howard, esa capacidad de adaptación, de reinventarse y de no... La idea de hoy vivimos los tiempos del victimismo por excelencia, ¿no? Mientras más te victimiza o mientras más victimismo te inventa, parece que es que vas sumando puntos. Yo creo que Conan, el arquetipo de Howard es la antítesis de todo eso. O sea, Conan no encaja para nada en esta pesadilla woke que nos está entrando por todos lados. Entonces, pues bueno, para mí Conan es narrativa, es historia, es épica, leyenda, pero también la realidad. Y como te digo, yendo al tema biográfico, para mí es algo entrañable, porque ha sido como reencontrarme conmigo mismo. No sé por qué en un momento dado a mí me cambio un poco el chi y dejo los cómics apartados, pero es que a día de hoy ya me he ido directamente con Howard a estas ediciones de Minotauro y ya te digo, estoy ahí en plan buceador y atando muchos cabos y la verdad que encantado. Bueno, pues si os parece, he tomado unas notas de lo que habéis estado comentando. Fíjate que me parece muy interesante que los dos habéis señalado que en Hogwarts se produce una fusión de la tradición indoeuropea y el mundo de los bárbaros históricos. Tú has mencionado a los alanos, efectivamente. José Soto Chica escribió un artículo o grabó un podcast donde iba rastreando los paralelismos entre los pueblos bárbaros de la caída del Imperio Romano y la manera en que tenía Howard de retratar a los bárbaros. Y Mm. señalabas a los alanos porque precisamente en las crónicas, en las fuentes literarias originales, es decir, en las fuentes primarias de los tiempos de la caída de Roma, los alanos son los más puros de los bárbaros que están llegando, ¿verdad? De hecho, parecerían descendientes de los llamados cimmerios históricos. Recordar que los cimmerios existen históricamente, tienen que ver con las estepas de Eurasia, atacan Grecia, si no recuerdo mal, el siglo VI antes de Cristo, hablo de memoria, puedo estar equivocando, y los alanos parecerían herederos ya en el siglo V después de Cristo de esos antiguos cimmerios. Entonces, por un lado, el bárbaro y la tradición indoeuropea bárbara de ese siglo V en el que cae Roma, fusionada con Texas, con la frontera, con la vida en la frontera y los supervivientes de la frontera. Lo has señalado, lo habéis señalado los dos, ¿no? Como él en cartas y en comentarios dice, Conan le he visto en los pozos del petróleo, en las tabernas, en los cowboys, en la gente dura y recia de Texas, ¿no? Entonces es verdad que aquí hay un elemento muy interesante de fusión para que en Conan, que es el personaje más arquetípico de Howard, recoja esa fusión como Conan el Cimmerio, que proviene de las brumas del noroeste y es el bárbaro arquetípico, pero Conan como el hombre libertario,
La libertad absoluta, no puede aceptar mierda de nadie. Conan no traga mierda ni de hombres, ni de mujeres, ni de dioses, ni de demonios, ni de animales. No va a tragar mierda de nadie. Entonces, es verdad que eso resonaría mucho con lo que es el espíritu de Texas, ¿verdad? Don't mess with Texas. No intentes tomarnos el pelo, ¿no? Bien, pues me parece muy interesante esa idea. Luego, cuando hablas de un superviviente, entiendo que es un superviviente en un mundo feroz, pero es un superviviente en el sentido activo. Él nunca es pasivo, él nunca es víctima. Efectivamente, en los tiempos que corren, donde la cultura woke victimiza constantemente a supuestas minorías sometidas a lo largo del tiempo por el heteropatriarcado indoeuropeo ancestral, en Conan nunca hay victimismo. Nunca es pasivo frente a las cosas que le pasan en la vida. Nunca es víctima del fatalismo. Él siempre tiene una actitud, como se dice ahora, proactiva respecto de las cosas. Entonces, no solo es un superviviente, sino que es un conquistador. O sea, él vence a la situación que se le pone por delante. Y vence tanto porque es astuto, en los relatos es astuto, cuando se ve enredado en tramas palaciegas, él es capaz de, con astucia primitiva, salvar los vericuetos que le pone la civilización, pero por otro lado por coraje, por valor y por fuerza. Y luego, también anoto aquí que Mario ha hecho referencia a que su relato favorito era Hombres de las Sombras. Bueno, pues que sepas que ese es el primer relato que yo leí, original de Robert Irving Howard, y también es mi relato favorito. A mí, Hombres de las Sombras, me cambió la vida. Ya, Así de claro lo puedo no decir. existen las casualidades, Gonzalo, ya lo dijiste. Me cambió la vida, lo leí con, no sé, a lo mejor 10, 12 años. No sé qué años tendría cuando lo leí. Y fue la primera vez que al leer algo dije, vale, pues mi vida va a ir de esto. No sé en qué sentido, pero mi vida va a ir de esto. Y luego cuando me mencionas las cartas en las que Howard parece que traslada una suerte de memoria racial donde él recuerda o evoca posibles vidas pasadas de los celto-irlandeses, de la llegada de los romanos a Britania y después, por supuesto, de los vikingos escandinavos y demás, recordar que él escribe toda una serie de relatos que él llama mismamente memoria racial, ¿no? Sí, señor. De O'Donnell y O'Brien, no recuerdo cómo se llaman sus protagonistas, donde son personas decadentes del mundo moderno que por circunstancias son capaces de recordar sus vidas pasadas, donde han sido bárbaros ejemplares, ¿no? Aquí hay que decir que esa memoria racial de Robert Irving Howard está inspirada en un relato maravilloso de Jack London que se llama El peregrino de las estrellas. Sí, El peregrino de las estrellas, relato que recomiendo a todo el mundo. Jack London fue el autor favorito de Robert Irving Howard. Lo dice el propio Lovecraft, ¿no? Howard amaba a Jack London. La llamada de la selva, Colmillo Blanco, El lobo de mar y El peregrino de las estrellas. En los relatos de Jack London resuena una poesía, una prosa poética que después reproduce Howard en sus relatos. Yo recuerdo la primera vez que leí La llamada de la selva de Jack London, que me parecía que estaba conociendo en ese libro al mentor espiritual de Robert Irving Howard, ¿no? Jack London también es uno de mis escritores favoritos. Hubo una racha en que no dejaba de leer a Jack London. A lo mejor algún día hay que hacer un programa sobre Jack London. Y ojo, resulta interesante que Jack London también era un lector apasionado de la teosofía. Hay que recordar que la teosofía en ese momento está impregnando en numerosísimos ámbitos de la cultura popular y de la intelectualidad en Europa. En España tenemos a Valle Inclán. Recordar que Valle Inclán escribe La linterna mágica, un libro completamente imbuido de la teosofía. En Luces de Bohemia, Max Estrella, el protagonista de Luces de Bohemia, hace referencias a la teosofía, se menciona la teosofía, y Rosso de Luna, también en España, pues es teósofo. Entonces, esa teosofía impregna a Jack London, aparece de manera evidente en El peregrino de las estrellas y hace parte de la cosmovisión fantástica de Howard. Howard no es teósofo, pero es verdad que esa manera tan casi delirante de la teosofía de plantear los ciclos históricos, bueno, pues Howard también la hace suya. Y luego has mencionado Más allá del río Negro y El extraño negro. Bueno, pues son dos relatos que yo creo que son de lo mejorcito que se puede leer de Conan. Y en el caso del extraño negro aparece otra vez la idea del brujo, como una, si no recuerdo mal, el extraño negro que menciona la idea del brujo como una criatura especialmente malevolente, ¿no? Frente a la que Conan siempre pone pie en pared. En cualquier caso,
hemos puesto sobre el tapete bastantes ideas. Por cierto, que no se me olvide, Antonio, muy bueno tu guiño al coyote. El coyote yo creo que es el gran protagonista de la Pulp Fiction española, ¿eh? Las publicaciones del coyote serían la Pulp Fiction española. Entonces, hemos puesto varias cartas sobre el tapete sobre los que podemos conversar y ahora ya abrimos el debate a todos, podemos intervenir, también los que solo han estado escuchando, Raúl, el señor Cangrejo o quien esté por allí, y si quieres conversamos un ratito. Sí, yo quiero comentar un par de cosas sobre lo que hemos hablado, que comentaba Mario cuando hablaba de barbarie y civilización. Ahora yo ahora voy a hacer de sofista, voy a hacer aquí así tontería, pero bueno, es que la barbarie, como yo, o como la tengo entendido en Conan, es la simpleza o pragmatismo. O sea, claro, Conan lo que no tolera es que venga un tío y le escriba las leyes. O sea, tú eres tan tonto que no sabes lo que es bueno y lo que es malo si tienes que escribirlo y recordárselo a los demás. Tú tienes que hacer un sistema para hacer que la gente siga como comportarse correctamente, en lugar de coger y al que hace algo malo, coger y degollarlo por haberlo hecho. Claro, o sea, Conan es muy pragmático, yo creo en eso. Y ahí se refiere quizá a barbarie. Y luego lo que comentabas de Lovecraft enfadado con... O sea, que cuando discutían sobre barbarie y civilización, hay que entender que Lovecraft es de la costa este de Estados Unidos, en los años 20, que eran los señoritos de ciudad, y claro, el otro estaba en Texas, que aunque ya estaba en los años 20, ya estaba mucho más civilizado, ya estaba hasta Hollywood y todo, hasta hace poco aquello era otro mundo aparte, era la frontera, como bien hemos dicho. Far West, era el Far West. Había Claro, sido el Far West hasta hace 30 años. Es así. Sí, claro, y sí. eso, de hecho, el Far West, para los estadounidenses, que es una cultura muy joven, es su edad media. De la misma Eso manera era nosotros media. tenemos los cantares de gesta, ellos tienen los cantares de la historia de forajidos. Y Las historias de forajidos. es la cuna de su nación, de hecho. Es una cosa que trato en el artículo. Estados Unidos en realidad sigue peleándose hoy en día toda esta historia que estabais comentando de la cultura woke y tal, sin entrar tampoco a las raíces filosóficas. Una de las manifestaciones que tienen Estados Unidos es, igual que los mexicanos nos están pidiendo que pidamos perdón a nosotros por la conquista, ¿no? Si Estados Unidos debe arrepentirse del proceso de conquista del oeste tal y como se hizo o no. Y en realidad, en el orgullo o el arrepentimiento de esa gesta, que lo fue, está el alma de dos visiones de la nación americana que son contrapuestas, ¿no? Hay una cosa que habéis comentado los dos, tanto Raúl como Antonio, que sí que me gustaría hacer incidencia sobre ella, porque es la importancia de la tradición oral del folclore tejano. Antonio lo ha resaltado al principio de su intervención y es que es verdad que Howard no se entiende sin el folclore tejano. Yo soy un apasionado de las cartas entre Lovecraft y Howard. Las he leído y releído, las tengo subrayadas y anotadas hasta la saciedad. Howard aprovecha el mínimo resquicio que le deja Lovecraft para endosarle 2 o 3 páginas de leyendas tejanas, porque además se nota en la manera que tiene de escribirlo que adoraba las historias de indios, las historias de colonizadores, las historias de batallas, las historias sobre la guerra civil. Hay que tener en cuenta que Howard estaba muy unido a su madre y su madre era de una familia sureña de rancio abolengo, que podríamos decir, una familia de plantadores, de confederados, de colonos, de luchadores contra los indios, y él vivió y se crió cerca de las faldas de su madre escuchando estas historias. Y luego escuchó a su padre, que era doctor, que era una persona importante en Cross Plains, rodeado de todo lo que digamos las cabezas locales del pueblo, escuchando historias de cómo se había creado Cross Plains, de cómo habían llegado toda la gente que hoy habitaba el pueblo, cómo había llegado allí. Y todo eran historias de colonos y todo eran historias de supervivencia. Como bien ha dicho Antonio, Conan es un superviviente en circunstancias difíciles. Y él al final se crió escuchando historias de supervivientes y no solo es que se criara, es que él las adoraba. Es que es su gran influencia literaria, junto a Jack, para mí, junto a Jack London, que es su autor favorito, la otra gran influencia literaria de Howard son las historias y las leyendas del suroeste, que es como él lo llama. Y de hecho, en varias de sus cartas, él dice que su gran ambición literaria es crear una historia folclórica del suroeste. Y todavía hoy
hay grandes especialistas y catedráticos de la historia del suroeste estadounidense. Esto lo cuenta muy bien Mark Finn en su biografía de Howard, que es la mejor hasta la fecha, que siguen acudiendo a las cartas de Howard y se sorprenden de la erudición que tenía sobre las leyendas. Y en realidad, si os fijáis, en casi todos los relatos de Howard se percibe su voz como de narrador junto al fuego. Él es un Total, escritor, pero total. él es un juglar. Él lo que adora es la narración hablada. De hecho, en la película que se hizo sobre él, que es Vincent D'Onofrio, no sé si la habéis visto, Sí, muy interesante, sí, sí, sí. no es una gran película, pero es una película interesante. Y hay un momento que a mí me ponen los pelos de punta en los que su novia, ¿no? Le pregunta, háblame de Conan, y él salta del coche, se encoge y empieza a hablar como si fuera una especie de chamán o de contador junto a las luces que proyecta su Como un coche, bate, ¿verdad? como un Como un bate. bate. Y a Sí, mí es una escena que veo cuando estoy triste, me me lo pongo encanta, porque me me pone encanta. alegre inmediatamente, porque Esa escena, ese es el alma de Howard. solo por esa escena la película merece la pena ver. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí. Entonces, para mí hay que entender a Howard con ese punto. Primero, como heredero de una tradición folclórica del suroeste y segundo, como dice Gonzalo, como un bate, como un narrador oral de historias. Y él, de hecho, sus vecinos se quejaban de que para escribir él gritaba, escribía en la máquina y se ponía a declamar en alto porque para él era esencial que todo tuviera una musicalidad oral. Y es una experiencia que os aconsejo a todos los fans de Conan, quizás vuestros vecinos se molesten, pero bueno, saldrán mejores de esa experiencia, es que leáis las historias de Conan o cualquiera de Robert E. Howard en alto, porque veréis cómo tiene esa musicalidad. Oye, pues yo voy a decir aquí, mea culpa, en primer lugar, porque yo no he leído esas cartas todavía, ¿vale? Tengo pendiente zambullirme en ellas, no las he leído. Las he leído en ediciones donde aparecen transversales, pero no Ujú. sé si hay una edición en España, en castellano, con todas las cartas publicadas. No sé si es el truco o no. Las acaba de editar Barsum. Barsum las acaba Pues de ya me editar en pasarás tres la volúmenes. referencia porque Sí, las leeré apasionado porque es muy muy bien. interesante. Sí. Ahora, es verdad que entonces, fijaos lo que estamos sacando. Por un lado, partícipe de una tradición indoeuropea. Los bárbaros, el mundo cíclico, aquí engordado en parte con esa teosofía y ese Jack London. Pero por otro lado, Texas va a estar presente en sus relatos y fijaos, a través de una manera muy bonita, que es el storyteller, el contador de historias. No se dice suficiente hasta qué punto el storyteller ha sido clave en la historia de la humanidad. Yo siempre digo que la profesión más antigua es cazador, recolector y contador de historias. Al anochecer en torno al fuego hay alguien que además está dotado de cierta capacidad de arte dramático, como en la película hace Howard al hablar de Conan, que por un momento parece que le posee la fuerza del bate y explica a la chica con la que está saliendo quién es ese tal Conan sobre el cual escribe. Y entonces es verdad que él está empapado del folclore popular. Entonces, el contador de historias es alguien que conoce las leyendas de su tierra, incluso los misterios, no sé cómo decirlo, ¿no? Convertidos en anécdota y anécdota en misterio, que engorda la fantasía. Bien, pues todo ese universo de leyendas, de mitos, de folclore y de creencias populares, él entonces se ha empapado de ello también y ejerce de nuevo de storyteller, de contador de la leyenda. De hecho, si no se hubiera suicidado, posiblemente hubiera creado un gran tomo, ¿verdad?, de leyendas del suroeste. Eso es. Como Becker hace rimas y leyendas, ¿acordáis? Becker hace rimas y leyendas. Bueno, pues posiblemente Howard hubiera buscado esas leyendas del suroeste. Entonces, su función de storyteller es evidente. El hecho de que él escriba en voz alta, mientras escribe, dice en voz alta lo que está escribiendo, su capacidad de contarlo así, de hecho, cuando le lees, efectivamente, parecería que te lo está contando él. Y como anécdota, no sé si sabéis que él dijo en alguna carta o entrevista, ya no lo recuerdo, que cuando escribió las historias de Conan, las escribió todas del tirón, porque a la vuelta de un viaje, me parece que era a Nuevo México o al Cañón del Colorado, creo que es un viaje que hace al Cañón del Colorado, a la vuelta al Cañón del Colorado, de repente nota que tiene como una voz en su cabeza que le cuenta historias. Y dice que tuvo la impresión de que era el propio Conan el que le estaba contando su vida. Y por eso el tirón le salieron varios relatos de Conan, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, pues esto no nos acerca un poco, no ya a la personalidad de Howard, sino al papel del contador de historias, del storyteller. No hay sociedad sin narrativa
Y tanto es así que en la narrativa que una sociedad se da, se la juega, se la juega. En parte Estados Unidos, como le ha pasado a todo Occidente, como le ha pasado a España, ha desconectado de la narrativa sana que necesita, de una narrativa sana que necesita para enraizarse, para conocerse y para fortalecerse. El propio hecho de que haya que pedir perdón, como se dice ahora, ¿verdad? El propio hecho de que la cultura woke quiera deconstruirlo todo, deconstruirlo todo y generar nuevas narrativas a partir de la deconstrucción, nos pone sobre aviso de que no hay sociedad humana sin narrativa, posiblemente no hay vida individual sin una narración mínima sobre ti mismo, y en esa narración te juegas el sí o no sé. Y bien está que para fortalecernos en una narrativa sana que nos enraice y no nos debilite, sino nos haga fuerte, o sea, el ejemplo de Howard y de sus historias de Conan, pues me parece bastante palmar. Pero venga, más intervenciones. Una cosa más que también que ha comentado Antonio, que ha llegado a la misma conclusión que llegamos ayer tú y yo, Gonzalo, cuando hablábamos sobre la religiosidad de Conan, pero hemos usado palabras diferentes. Él ha usado el término superviviente y nosotros dijimos que el dios Crom lo que hacía es que fuese autárquico o que fuese él autosuficiente, que no dependiese de nadie más. Y hemos llegado a la misma conclusión en conversaciones diferentes. Y a mí Sí. eso, Raúl, me recuerda, vuelvo otra vez al tema de los alanos, por ejemplo, los alanos no hacían templos, ¿no? Sabemos algunos rituales, bueno, pertenecen a una cultura más bien chamánica, incluso sabemos lo de clavar la espada en el suelo, pero por ejemplo de los visigodos sí tenemos restos de templo y demás, pero de los alanos no. Entonces, los alanos le daban muchísima importancia a la tradición oral. Creían incluso que morir de viejo era una deshonra, ¿no? La mayor honra que había era morir en la batalla. Y lo habla muchas veces con Gonzalo. Digo, es paradójico porque además un pueblo que no le daban tanta importancia, digamos, lo que tú decías también antes, el tema escrito, y sin embargo, a día de hoy se está desgranando la gran influencia cultural que han dejado, influencia en el ámbito militar o influencia incluso en las costumbres, de cómo los visigodos muchas veces pues toman costumbres sobre todo relativas a la cetrería o incluso relativas a los Caballo, a la uniformes doma de del guerra, caballo, ¿no? A los a los ropajes jinetes. de guerra de la época, a las maneras de montar a caballo. Incluso en el oriente los árabes u otros pueblos también toman mucha influencia de los alanos, pero claro, durante mucho tiempo ha pasado desapercibido porque le daban probablemente mucha más importancia a su tradición oral que a dejarlo todo por escrito. Y yo creo, hombre, no te voy a decir que los dioses alanos fueran Cron, pero que sí hay un punto de conexión que yo, o por lo Hombre, menos de el una punto, mentalidad sana. déjame que lo cuente. Lo poco que se sabe de la religión de los alanos es que clavan la espada en el suelo y rezan a la espada, porque su dios está en esa espada que han clavado en el suelo. Sí. Toma ya. Dime si eso no es cimerio. El secreto del Eso acero. es Cron, o sea, eso a mí me recuerda, Que me parece lleva mucho al que van a hablarnos del secreto del acero, los alanos, no me jodas. Entonces, es verdad que los propios romanos, ¿no? Las fuentes primarias, las fuentes literarias grecorromanas, cuando hablan de los alanos, se maravillan. También es verdad que dicen que los alanos son los hombres más guapos del mundo. No sé si lo sabéis, que también dicen que son los más altos, los más guapos, Sí, los que bueno, tienen Amiano mejor Barcelino los plancha. describe como rubios y altos, ¿no? Claro, mientras que Conan, recordad que no es así. Los Sí, es cimerios verdad, es son verdad. sombríos, son huraños, son blancos de piel, pero muy morenos de pelo, ojos azules, pero tienen algo sombrío, tienen algo oscuro. Esa Sí, sí, cosa es verdad. sombría hay que subrayarla, porque es verdad que en los relatos de Howard siempre hay esa cosa sombría en torno a sus héroes. Ya sea Solomon Kane, ya sea Kul de Valusia, ya sea Conan. Que es verdad, ya sea Bran McMore, rey de los Pictos, también es un personaje sombrío. Es verdad que luego él escribe relatos de boxeo, relatos de cowboys, relatos ya de Far West, donde los personajes empiezan a ser menos sombríos y tienen cierta, no sé cómo llamarlo, eh, Cierta sorna, cierto humor. cierta sorna, eso es, cierta Mm, sorna sí, tejana, sí, esa es la palabra. eso es. Empiezan a aparecer personajes que tienen cierta sorna tejana, que Mm, son socarrones y que con sorna tejana se ríen de la vida, se mm, ríen de la vida. Pero es verdad que son relatos cuando ya el protagonista es el boxeador o es el cowboy. Pero mm. ya sea Bran McMore, rey de los Pictos, ya sea Cool, que yo creo que es el más sombrío, ¿no?, de los personajes de Howard, o ya sea el propio Conan, sí tienen algo huraño, sombrío, ¿no?, de la bruma, de la idea del oscuro, la niebla, ¿no? En el Crom, al otro lado del reino de la muerte, los cimerios esperan un reino de niebla sombrío.
Ostras, ¿no? El poema Cimmeria. Cimmeria, tierra de oscuridad y profunda noche, no recuerdo el nombre que me dieron los hombres, pero la lanza y el hacha son un sueño en las sombras y tal, ¿no? ¿Os acordáis de ese poema precioso, ¿no? Mm. Cimmeria, tierra de oscuridad y profunda noche. Bien, entonces, yo creo que ahí no se daría el punto alano, se daría el punto alano que son descritos por las fuentes grecorromanas como hombres extremadamente altos, guapos y que deslumbran al mundo mediterráneo. Y dicen, ostras, estos tíos qué planta tienen, ¿no? Qué llamativos son. Venga, más cosas que queráis comentar. Sí, pero ojo, Gonzalo, que has comentado tú ahora del punto sombrío de los personajes, es que claro, es que tenemos que recordar que es eso, que es de la frontera oeste de Estados Unidos. Y si él hubiese sido director de cine y hubiese hecho un western, no sería una película de John Wayne, sería un spaghetti western. Sería más un Clint Eastwood, Sí, la sí. muerte tenía un O Van precio. Cleef, sí, sí. Incluso con un punto satírico probablemente, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Sí, Como mucho sería un John Ford, sería un grupo salvaje o algo así. Pero en John Wayne no. Bueno, de sus relatos de cowboy yo he leído algunos, he leído también algunos relatos de boxeo. Sé que cada vez se está publicando más, yo creo, toda su obra en castellano. Yo no sé si Mario, tú estás al tanto, yo creo que a lo mejor está ya casi su obra completa traducida. Hay sí. un relato, el último relato que él escribió, ahora nos dices, el último relato que escribió, no sé si lo sabéis, el protagonista es español. ¿Conocéis esa historia? Ah, mira, no. ¿No lo sabéis eso? El último relato que él publica, que se publica, el protagonista es un español, un conquistador español que se pierde en los desiertos de Texas y encuentra allí una tribu india que está siendo sometida por un brujo egipcio que llegó allí en la antigüedad y que el brujo egipcio, mediante sus conjuros, es medio inmortal y desde su inmortalidad contra natura tiene sometida a la tribu y convertida a la tribu en una especie de tiranía de sacrificios humanos. Y entonces este soldado español, este aventurero español, se las apaña, os podéis imaginar, para derrocar al brujo, intentar salvar a la tribu y demás. Bueno, yo no lo he leído, creo que no está traducido al castellano. No sé si Mario sabe algo al respecto. No, yo ese no lo he leído. Quería comentar varias cosas porque habéis sacado temas interesantes. Para mí, lo que comentabas de Conan no es un alano. Para mí, claramente, lo que es un irlandés. Y él lo dice varias veces. De hecho, Howard se sentía tan irlandés como americano. Y buena parte de su polémica con Lovecraft, por ejemplo, viene del tema de Irlanda. Recordad que justo a final de la Primera Guerra Mundial y comienzo de los años 20 es cuando el IRA se levanta contra el dominio británico y se establece el Estado irlandés, el Estado libre irlandés, el primero, el que precedió a la República Irlandesa. Es esta época de Michael Collins, de Eamon de Valera y Estados Unidos, que era el mayor receptor de población irlandesa, y el propio Howard, que era descendiente de irlandeses, se sentía irlandés. Y precisamente hay un grupo de población entre los irlandeses que es los que se llaman los irlandeses negros, que son estos irlandeses que en vez de ser lo que nos imaginamos rubios y con las mejillas sonrosadas, son morenos y de piel curtida. Y dice la leyenda que son los descendientes de aquellos españoles que quedaron varados durante el naufragio de la Gran Armada. Eh, es un mito, pero bueno, si no nevero, evento trovato, ¿no? A mí como mito me gusta y por eso lo considero cierto y punto. Así que queda bien así. Entonces, para mí Conan, como Cool y Bram McMorn, tienen ese punto melancólico que él mismo en sus cartas denomina melancolía irlandesa o melancolía céltica. Y dice que esos grandes ataques de melancolía que le dan, de añoranza, de nostalgia, son parte de su sangre. Como él consideraba que ser descendiente de irlandeses o que tener sangre irlandesa le predeterminaba para tener un carácter, yo creo que esa melancolía de sus personajes está más relacionada con la herencia irlandesa que, como digo, para él era bastante fundamental. Y luego, como dice Gonzalo, efectivamente, sus westerns son más bien cómicos. De hecho, uno de sus últimos libros, que sí que está traducido al castellano en la editorial La Biblioteca del Laberinto, es un caballerete de Bear Creek, que es una colección de cuentos satíricos sobre el oeste. Y yo, fíjate, fijaos lo que os digo, yo creo que Howard se hubiera acabado convirtiendo, si no se hubiera suicidado, en un escritor de westerns, porque yo creo que era hacia lo que se estaba encaminando su carrera. Yo creo que él se cansó de los guerreros y de las historias épicas y que hacia lo que estaba yendo más era eso. Y de hecho un caballerete de Bear Creek es buena prueba de ello. Y comentabas lo del relato, Gonzalo, del español, que yo no lo conocía.
pero no me resisto a compartir con vosotros porque me parece el foro adecuado. Hay un relato del ciclo de las cruzadas de Howard, que es quizás de los menos conocidos, este de ¿cómo es? Cormac McFitzroy o Sí, algo por el ese es. estilo. Cormac McCarthy, como se llame, sí. Que Sí, es un sí, personaje sí. irlandés también. Es Es un un guerrero. personaje irlandés, es un cruzado irlandés, pero hay un capítulo en el que se cruza con un noble español que está de incógnito en Egipto para matar a un árabe que le había hecho una faena en España. Y entonces Howard tiene un párrafo de apología de España que a mí me parece a Mira, la Por favor, altura, tienes que leerlo, a la maldita sea. Y alt- luego me a- dices, yo eso no lo he leído, me lo tienes que, sí, lo pues léelo y ya me pasa te luego la lo, referencia. te lo pasaré, mira, lo leo. Dice, golpea Diego de Guzmán, cantaban. El destino de España depende de tu brazo. Golpea por la gloria de ayer y el esplendor de mañana. Golpea por el tronar de las armas, el chasquido de las banderas al viento de las montañas, el sufrimiento del esfuerzo y la sangre del martirio. Golpea por las lanzas de las tierras altas, las mujeres de negra cabellera, los fuegos en los rojos hogares y las trompetas de los imperios por venir. Golpea por los reinos que aún no han nacido, por el fasto de la gloria y por los grandes galeones que hendirán las olas hacia un mundo insospechado. Golpea por la maravilla que es España, antigua y eternamente joven, el fénix de las naciones, resucitando siempre de sus cenizas de un pasado muerto para brillar entre los estandartes del mundo. Pero bueno, A pero mí, bueno, tío, me acaba de romper en dos. Esas son yo, palabras de Howard, tío. eso son palabras de Howard. Yo cuando lo Yo creo que leí, habría que construir un himno, el himno habría de que construir España un y himno ponerle esa basado en letra. eso. Es espectacular. Pero yo creo, y fíjate, yo creo que Howard escribió esto a pesar de que él consideró el Imperio Español como una civilización decadente y que había sido sustituida por una civilización más joven, que era la tejana y luego la americana, en ese espacio en el que se encontraron, que es el suroeste de Texas, que al final ha sido territorio español, luego mexicano, luego tejano y luego americano. Yo creo que él sentía una afinidad con España porque al final España e Irlanda tienen mucho en común. Históricamente han sido naciones aliadas. España ha sido un aliado tradicional de la causa irlandesa durante el reinado de Felipe II y posterior. Al final es Irlanda y España son naciones católicas. Y yo creo que él escribió esto como una especie de homenaje a España, primero porque nuestra historia es absolutamente howardiana en la Edad Media y en la Reconquista, y ¿verdad? luego porque sentía esa afinidad. Que a mí el párrafo, como dice Gonzalo, cuando lo leí me volví loco. Dije, pero bueno, Hombre, yo esto, creo que había que componer un himno, ¿eh? Un himno de sí, sí, España con esa letra. Fíjate, totalmente. varias cosas. Eh, Habría que enterarse bien, y si no lo leeré en inglés, la verdad es que lo tengo pendiente, leer ese relato escrito al final de su vida, que al Sí. parecer tiene un tono bastante pesimista, es un relato con un cierto tono pesimista de ese aventurero español que naufraga y acaba metido en las aventuras de un sacerdote egipcio en la futura Texas, etcétera. Y luego, esto que me has señalado, ya me pasarás la referencia para Ujú. tenerlo y leerlo, Sí, sí. pero has hablado de los llamados Black Irish, ¿no? Los Ujú. irlandeses negros. Este es un Sí. tema muy interesante porque tú has mencionado la leyenda de irlandeses que descienden de la Armada Invencible. Bien, Ujú. también aquí se hace referencia a los habitantes originarios de las Islas Británicas neolíticas antes de las llegadas indoeuropeas. La idea de que los dólmenes, Newgrange, el dolmen más grande de Europa, está en el centro de Irlanda, no lo construyen celtas. No te digo ya germanos ni romanos, es anterior. Entonces, ¿qué ocurre? La idea de que hay un mundo europeo vinculado al neolítico, que es del que derivaría Bran MacMor, rey de los pictos. Recuerda que en la teorización racial de Howard, esos Black Irish, ese hombre moreno de las Islas Británicas, sería vinculado a ese mundo pre-ario neolítico. E incluso la pequeña reseña que hace Howard de su relato sobre los pictos, que tiene una pequeña introducción que hace el propio Howard, él habla de los íberos. Llega a mencionar a los íberos y a los vascos como restos también de una Europa pre-indoeuropea, pre-celta, neolítica. Menciona a los íberos y a los vascos. Obviamente él desde Texas manejaba las fuentes que podía manejar sobre íberos, vascos, neolítico y demás. Pero es verdad que esa es la teoría que se ha manejado también en torno a la idea del Black Irish. La idea de que en realidad él no tiene que ver el Black Irish con el sustrato indoeuropeo céltico, sino con lo que sería el mundo neolítico.
Ahora, que también hay que decir acá que en los tiempos de Howard, él conoce el famoso libro de las invasiones. En el famoso libro de las invasiones, que es una leyenda medieval irlandesa, recuerda a los hijos de Mil que colonizan la isla de Irlanda, provienen de Galicia, provienen de España, son los hijos de Breogán. Nos sonará esta historia, la leyenda de Breogán, que llegan los hijos de Mil hasta Irlanda. A día de hoy se ha demostrado genéticamente que hay una continuidad genética entre España e Irlanda. El libro de las invasiones tenía razón. Se cree que desde la edad del bronce, fijaos, desde la edad del bronce, se conocería una ruta marítima que permitiría desde el noroeste español, desde La Coruña, llegar a las costas de Irlanda. Y desde tiempos del Neolítico y después en la edad del bronce, la edad del hierro, se habría mantenido esa continuidad entre Irlanda y el noroeste español. Más cosas. A ver, Antonio, te veo que estás ojeando algo. Coméntanos alguna cosa más del artículo que me mandaste, donde hablabas además de masculinidad y Howard y Conan, ¿verdad? Sí, bueno, fue un artículo que me publicaron en Gateway, que es un medio estadounidense que ahora está sacando su edición en español, ¿no? Y entonces pues yo hacía una reflexión sobre la literatura de Howard, en qué estaba basada, digamos, su calidad literaria, cómo también él indagaba en la historia y cómo un hombre pues prácticamente sin recursos, porque al fin y al cabo, bueno, lo que decía Lovecraft, ¿no? Vivía en un entorno prácticamente primitivo, ¿no? Mientras que los de la costa este, como decía Raúl, eran los señoritos, poco así. Sin embargo, como un hombre sin recursos crea todo un mundo. Paradójicamente, estamos en una época que teóricamente hay más recursos que nunca y la producción cultural que hay es para echarse a llorar, ¿no? O sea, como que la inventiva que desarrolla Howard, que no la desarrolla de la nada, es como decía el poeta Manuel Machado, solo Dios crea mundo de la nada, ¿no? O el mismo Gaudí decía, hay que ir al origen, ¿no? Howard se basa mucho en eso, en el origen, pero sin embargo crea un mundo literario que a mí me parece encomiable y además ese punto épico, mira, aquí lo estaba ojeando antes, en la edición esta de Minotauro, Patrice Luinet, no sé si lo he pronunciado bien, en la introducción dice que los relatos de Conan son algo especial. Un retablo épico pintado con brillantes colores, plagado de hechos heroicos y personajes vivos en tierras de leyenda, pero que esconde debajo algo siniestro. Probablemente ese algo siniestro, pues lo que estamos hablando de su punto también, quizá, ¿no? Su punto melancólico, relacionado con ese origen de Hibernia, por así decirlo, ¿no? Pero dentro de esa faceta de Howard, yo creo que es toda una inspiración. En un mundo, porque es que estamos en un mundo donde se premia constantemente lo mediocre y donde, como tú bien decías, todo es una deconstrucción, todo es despojarte de tu raíz, todo es despojarte de tu tradición. Y Howard, precisamente, yo creo que va en dirección contraria. Es una llamada continua, esa llamada de la selva de Jack London, ese colmillo blanco, ese peregrino de las estrellas, porque también hay que acudir al origen, ¿no? Y en el artículo, pues se puede ver, el artículo se titula Robert E. Howard, Texas, Historia y Épica para inspirarnos y luchar en el siglo XXI. Precisamente lo que digo es esto, ¿no? Esa calidad literaria y ese camino que nos ofrece Howard, un camino alternativo, por así decirlo, dentro de un mundo pues que no nos gusta, pero no estamos Bueno, pues condenados a vivir en este mundo que no nos gusta. no es poca cosa lo que propones, ¿eh? Estás diciendo, oye, que la literatura de Howard puede ser una espita y una palanca de contestación frente a los tiempos que corren. Yo lo siento así. Ya de niño, cuando leí más y de adolescente a Howard, así lo sentí. Y fijaos que, bueno, pues yo creo que me va a tocar releer algunos relatos y rehacerme, aunque sea en inglés, con otros que estén pendientes. El del Conquistador Español, fijaos, que no lo he leído todavía, maldita sea, ¿eh? Y le tengo ahí en las cuentas pendientes de mi vida con la literatura de No, yo, Howard, que yo para salgo mí. de aquí más howardiano de lo que he venido después de que estoy escuchando. Bueno, pues si queréis, para ir cerrando un poco la conversación, y en vista de que se han tratado muchos temas, yo voy a que cada uno, si quiere, comente una última cosa o traslade una cuestión a comentar por todos. Yo voy a trasladar una que he mencionado al terminar mi ponencia. Yo no sé si es por fantasear, aunque solo sea por divertirnos. Oye,
qué pasa con Conan en la Tierra Media. Tolkien y Howard, ¿verdad? Son los dos grandes autores de fantasía de nuestro tiempo. Tolkien y Howard. Por desgracia no tenemos un Tolkien español, que yo sepa, ni un Howard español. Ojalá surja, ¿verdad? Ya no sé si en los tiempos que corren se va a hacer literatura de ese nivel. Tiene pinta de que no va a ser fácil. Bueno, Gonzalo, Pero, perdona que te interrumpa, pero el hijo de José Soto Chica está transitando ese camino, ¿eh? Ciro Alejandro. ostras, pues dale un abrazo de mi parte, si Sí. se ha propuesto ese camino, ¿eh? Yo te recomiendo El lenguaje de la guerra y ahora voy a empezar yo La metafísica de la victoria. Va transitando ese camino y no y nada mal, ¿eh? Muy Apúntatelo. bien. ¿Pero es ensayo con ese título, Metafísica de la Victoria, o es No, literatura? no, 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 o sea, va por ese mundo, digamos, de fantasía. Pero fantasía, no el arte por el arte, sino fantasía que detrás tiene un legado filosófico, histórico. Oye, pues también te voy a pedir que me pases después referencias y lo buscaré y lo leeré. Pero decía, Tolkien y Howard han acabado marcando ese ámbito de fantasía heroica contemporánea. Fantasía heroica contemporánea, que bien sabemos, es una especie de manifestación de la sensibilidad tradicional en pleno mundo moderno. La sensibilidad tradicional remite al ideal sapiencial y al ideal guerrero. Bien, el ideal sapiencial y el ideal guerrero están presentes de distinta formulación, tanto en Howard como en Tolkien, ¿no? Entonces, a partir de aquí, por puro fantasía, oye, ¿qué ocurre del encuentro entre Gandalf, Aragorn y Conan? ¿Qué os sugiere un escenario como ese? ¿Qué os traslada una imagen como esa? Hombre, esos dos en un ejército tenían que dar mucha guerra, nunca mejor dicho. Pero es curioso porque además, por ejemplo, en una biografía que yo leo de Tolkien, en el Retorno del Rey, ¿no? Precisamente Tolkien pues habla de... Hay quien dice que es una referencia a los movimientos contrarrevolucionarios, ¿no? Que se dan precisamente contra, no solo contra la Revolución Francesa, sino contra todo ese proceso Sí, político, sí, sí. incluso García filosófico, diría yo, Metternich, etcétera. Sí, sí, claro. que irrumpe en Europa. ¿Cómo encajamos a Conan ahí? Pues probablemente Aragorn sería, digamos, la figura del príncipe y pues Conan sería más una especie, no sé si de cura Santa Cruz o algo así, ¿no? Creo yo. No sé, me he aventurado demasiado, no sé, Todo no sé. aventurado. Mario, ¿qué tienes que decir tú al respecto? Bueno, yo creo que Conan, desde luego, habría luchado del lado de la luz, sobre todo por proteger a los indefensos hobbits, pero yo creo que no hubiera querido tener mucho que ver ni con Aragorn, del que hubiera desconfiado, al que le hubiera gustado su vida de Montaraz, pero yo creo que hubiera desconfiado, digamos, de su nobleza o de su coronación final, y desde luego Es yo verdad. creo, yo creo que no le habría gustado nada echar el rato con Gandalf y que le habría dado un miedo atroz sus tipos de poderes. Entonces, yo creo que habría sido una alianza temporal bien avenida y que hubiera sido el más bravo de los soldados, pero yo creo que una vez terminada la guerra seguramente se hubiera ido en Eso busca no se de, queda. en busca de aventuras. No se queda a Sí, ser, como se dice, súbdito de Aragón, ni de coña. eso es, eso Ahora, es. yo digo una cosa, recordar que en el relato La Ciudadela del Caos, a mí me encanta ese relato de Conan, La Ciudadela del Caos, él encuentra en la mazmorra a un prisionero que resulta que es un antiguo sacerdote, mago, brujo de Mitra, creo recordar, que le va a ayudar después a recuperar el trono. Y ahí consigue establecer una cierta relación de amistad con este sacerdote mago de Mitra, que es el antagonista del brujo que ha propiciado la encerrona en la que ha quedado atrapado Conan en la ciudadela del caos, que pierde el trono Mm. momentáneamente. No sé si recordáis ese relato. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. En fin, señores, pues no sé, si queréis Una también, cosa, Mario, aportar alguna cosa. Yo lo último que he puesto sobre el tapete es ese what if. ¿Qué pasaría? Venga, sí, alguna una cosa cosa, más cada Gonzalo, uno. yo lo que comenté contigo ayer, yo creo que si Conan estuviese en esa tesitura de la Tierra Media, yo creo que él lo que haría sería, bueno, si nos van a, o sea, va a venir Mordor y Sauron y nos va a invadir y nos va a matar a todos, yo creo que él iría, se iría con unos cuantos forajidos o unos cuantos seguidores a las puertas de Mordor y a reventar gente hasta que cayese. Ya no, moriría espada en mano. No Sí, sí, aceptaría en ningún caso, no aceptaría en ningún caso la posibilidad de quedar sauronizado. claro. Eso es No, y, claro. y es que además, Chicos, además le parecería estúpido la idea de ir a tirar el anillo y cosas así, o sea, lo vería demasiado complejo, diría, pues vosotros civilizados, o sea, pensáis mucho en las cosas. Si que molesta ese tío, vamos ahí y le partimos la boca. O sea, yo creo que llegaría a esa conclusión, pero muy fácilmente él. a eso iba yo, a eso iba yo. O sea, Pero el bueno, señor tema Cangrejo, que apareces de repente, dinos.
he estado escuchando aquí todo el rato porque yo no entiendo una mierda de Conan, las cosas como son. Me interesa mucho lo que he dicho, pero no voy a opinar. Pero ahora sí que opino, coño. O sea, el gordo ahí acierta un poco. El resto, yo os lo digo, no tenéis ni puta idea. Sabréis mucho de Conan y demás, pero no tenéis ni puta idea. Yo sé más. A lo que vamos. No. Vamos a analizar desde mi desconocimiento, ¿eh? Pero desde ese, digámosle, ese Conan pasado de testosterona y trasnochado. Yo no me lo veo con Aragorn mariposeando con los elfos y todas esas putas mariconadas. Yo me lo veo diciendo, a ver, parguelas, tanto rollo con el anillo y tal. Se va a la puerta de Mordor, coge a boca de Sauron, le corta la puta cabeza y le dice a Sauron, sal, marica, sal para afuera que te voy a follar delante de tus orcos. Y eso es lo que haría, y punto, y no estaría con historias. También tiene una cosa, no le gustaría a lo mejor los Dunedains. O sea, es decir, ¿sería un Montaraz? Sí, pero jamás sería Aragorn. Aragorn es el pijo yendo de Montaraz. No le iría. No me lo veo tampoco con Gandalf. No me lo veo importándole una mierda a los hobbits. Sí, en cuanto a buenas personas, pero no al concepto general y demás. Y sobre todo, no me lo veo con una estrategia tal, ahora hay que ver, hay que no sé qué. No. A puerta gallola, hasta el culo de cerveza. Al revés, le quitaría el mando de los Dunedains a Aragorn y le diría, oye, vete a darte besos con la elfa y se iría a las puertas de Mordor. Vale. Y hasta ahí el comentario. Por cierto, Vaya what if, ¿qué pasaría? Se nos ha ido de las manos, señores, ¿vale? Se nos ha ido de las manos. Con la letra que habéis comentado el tema de ese Howard hablando de España. Yo estoy por adaptar esa letra dentro del Battle Imps, ¿no? Y que el kill se transforme en lo que habéis leído. O sea, vale, yo creo que es así. Battle Imps de Manowar con la letra de Howard. Me parece la hostia, gran idea. Sí, totalmente. Bueno, señores, pues si queréis cerramos la hoguera virtual, que van a dar casi las 12. Llevamos aquí ya un ratito. Y bueno, pues por mi parte, encantado. Muchísimas gracias a Mario, muchísimas gracias a Antonio, por supuesto a Raúl, también al señor Cangrejo que ha aparecido al final. Y bueno, pues yo creo que merece la pena releer a Howard, merece la pena releer a Conan, merece la pena que Tolkien y Conan nos alimenten frente al mundo moderno y el tipo humano deconstruido que se nos propone. Y creo que como poco hay una cosa aquí que me marca de esta conversación es esos elogios a España de manera poética, que efectivamente hay que hacer algo con ellos, ¿vale, señores? Nos comprometemos los aquí presentes a esos elogios a España, convertirlos en algo. Hay que ponerlos en algún lugar, porque es una maravilla, es una maravilla pensar que el creador de Conan escribió esos versos sobre España. Joder. Pues bueno, ¿no? Llegando ya un poquito pues al fin de la noche, ¿no? Los bárbaros en la hoguera, ¿no? La cerveza, las historias. Y bueno, y cómo no, pues el recuerdo de tiempos mejores, ¿no? De un tiempo donde había cráneos para el dios de los cráneos y sangre para el dios de la sangre. Muy buenas noches a todos.